Listos. Bienvenidos a la tercera sesión de este Congreso Hispanoamericano de Expertos en Responsabilidad Social. Germán Granda, nuestro conferencista magistral de España. Germán, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Felipe. Y lo primero de todo, saludar a todos los que estáis siguiendo este congreso, en especial esta presentación, y agradecer especialmente a Felipe Cajiga por la iniciativa de hacer, ¿no?, este foro, encontrarse. Yo creo que en un momento donde, bueno, pues ninguno tenemos las respuestas y es más importante que nunca compartir entre todos, ver opiniones, contrastarlas para poder seguir avanzando en lo que a todos entiendo que nos ocupa, que es trabajar en el ámbito de la sostenibilidad. La presentación que he preparado para este encuentro se llama Liderazgo Empresarial Responsable y Sostenible ante la crisis de la COVID-19, de la enfermedad COVID-19, y el objetivo, bueno, pues es hacer la reflexión como las que han antecedido y algunas que seguirán sobre cómo debemos seguir trabajando en este ámbito y qué impacto, desde luego, está teniendo, y ojalá poderlo contrastar con todos vosotros, con todos ustedes en la sesión y en la parte de preguntas. Para los que no conozcan Forética, pues es la organización de referencia en materia de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España, con más de 200 socios, y trabajamos tanto, bueno, pues ayudando a nuestros socios en su hoja de ruta de sostenibilidad, generando alianzas con gobiernos regionales, el gobierno español, incluso colaborando con otros gobiernos también fuera de España. Hemos colaborado recientemente tanto con el de Costa Rica como el de Panamá, trabajando en sus estrategias propias de responsabilidad social, o con el Banco Interamericano de Desarrollo, también en los laboratorios de innovación en responsabilidad social, contrastando y ayudando a ver y a unir o a aportar las diferentes visiones que tenemos en materia de sostenibilidad desde diferentes lugares del mundo, sectores, lo cual siempre enriquece y nos permite avanzar en diferentes soluciones. Entrando en la presentación, mi primera reflexión tiene que ver con qué ha pasado, ¿no?, en los últimos 15 días, porque cuando arrancamos el año, y aquí hay un resumen de las portadas de algunos de los documentos que tradicionalmente aparecen en enero de diferentes agencias, entidades, instituciones, trabajando el informe del MAN del barómetro de la confianza, o de las tendencias de consumo, o el Mundo 2020 del Economist. Hablaba de diferentes ámbitos, de algunos que voy a tocar hoy, de desigualdad, de cambio climático, pero no encontramos, desde luego, el impacto tan potente como el que estamos sufriendo, desde luego, en este momento. Sí que, y yo creo que eso no cambia, sino que es más que probable, me encantará escuchar luego también vuestras opiniones, esta reflexión sobre la necesidad de lo que el Financial Times denominaba resetear el capitalismo. Obviamente, cuando esa editorial apareció en verano y que tuvo bastante impacto en Europa, hablaba que obviamente el capitalismo había funcionado, había el mismo capitalismo que nos había ayudado a reducir niveles de pobreza en los últimos 30, 40 años, vivir en paz, etcétera. Y obviamente necesitaba ajustes, porque hay algo que no funcionaba en la conexión ahora mismo, y especialmente después de la crisis financiera, en la conexión con la sociedad, y hay una demanda fuerte ahí, y también la conexión con el planeta y el impacto, desde luego, ambiental. En Estados Unidos lo vimos también en verano, y se hizo eco la portada de la revista económica El Economist, cuando se preguntaba para qué están las compañías, para qué sirve una compañía, para qué sirve una empresa. Y simplemente reflejaba toda la reflexión que la Business Roundtable en Estados Unidos, un conjunto potente de empresas,
manifestaba en ese momento vinculado a, bueno, pues es necesario, desde luego, alinear las empresas con los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza. Algo que fue, desde luego, el eje del foro de Davos. Se hablaba de digamos, el capitalismo de los stakeholders, algo que no nos sorprende a los que trabajamos en este ámbito, pero desde luego todo ese discurso estaba y está, desde luego, en la agenda, desde luego, desde finales de año. Nosotros mismos en España, siguiendo esa estela de liderazgo por parte de presidentes, de CEOs de compañías, presentamos con un conjunto grande de empresas, de CEOs de empresas, una iniciativa alineada al Green Deal europeo, donde las empresas tanto se alineaban, desde luego, con ese compromiso con la sostenibilidad en Europa y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego, todo ese discurso estaba ahí y todo ese discurso venía o viene, desde luego, como producto de lo que podemos llamar los turbulent teens, la adolescencia turbulenta, en terminología anglosajona, que es, bueno, pues los 13, el 14, 15, los años de la adolescencia del siglo, de 2013 al 2019, que han sido muy turbulentos en términos de, bueno, pues desde presión social, terrorismo, crisis económica, impacto ambiental, emigración, situaciones que no esperábamos, como que si saliera por primera vez en la historia un país de la Unión Europea. Siempre que ha habido creciendo la Unión Europea, de repente nos encontramos con el Brexit, el auge de los populismos, bueno, todos esos turbulentins que han abierto una década que, desde luego, el hecho del COVID-19 pone de manifiesto que van a ser unas épocas de transformación, una década de transformación del año 2020 a 2030, porque es la única manera, transformando los sistemas, la forma de actuar, transformando las ciudades, transformando nuestra relación con el planeta, con las personas, que desde luego consigamos legitimar de alguna forma el modelo económico y el modelo de funcionamiento que queremos tener. Tenemos un enemigo, y ahora mismo un enemigo común, que es lo que podemos denominar el coronavirus. Y ese enemigo común está pegando, desde luego, fuerte. Y aquí no se escapa que en España es uno de los países que está siendo lamentablemente muy afectado. Estamos pasando un momento muy duro. Estamos además en el momento más duro probablemente, justo antes de empezar la sesión, aprovechando que se ha retrasado de las 8 a las 8:05, me ha permitido participar una vez más en los aplausos que damos a todas las profesionales del sector salud, del sector de las fuerzas de seguridad del Estado, de las personas que están trabajando en hospitales, en el sector de alimentación, a todo el mundo que está intentando, desde luego, responder y ser solidario en este momento. Hoy, en los datos de hoy, España ha superado los 100.000 diagnosticados. Estamos ya muy cerca de superar a Italia, aunque Estados Unidos, de luego, está avanzando mucho más rápido, y hemos llegado a 9.000 fallecidos. También hay buenas noticias, porque se han curado 22.000 personas, y ojalá que en el trabajo que estamos haciendo todos, pues consigamos primero salir del proceso en el que estamos. Estamos a la tercera semana de confinamiento aquí en Madrid, y con los colegios parados, la economía parada, y no solo lo que afecta ahora, sino, desde luego, la salida dura, con previsiones de caídas del PIB de más de un 10%, pues bueno, nos pone en una situación que, desde luego, la sostenibilidad, la responsabilidad social, tiene que ser, en el momento que buscamos respuestas, una respuesta fundamental. Quería poneros también a la derecha una imagen que también es muy, muy significativa, que es estamos ante una Europa envejecida y un mundo que va envejeciendo. De hecho, esta década, aparte de haberla calificado como la década de la acción o la década de la resiliencia, la década de la transformación, es lo que podríamos llamar también la década de los YOLT. YOLT es la palabra que une young y old, jóvenes y viejos. La década de los viejóvenes, porque por primera vez va a haber más personas por encima de los 30 años que menos personas en la historia. Y si vemos en
en los gráficos de la derecha las pirámides de población arriba de China y abajo de España, que es muy similar a la de Italia, vemos que el conjunto de población por encima de 70 años en China, por ejemplo, que es la población a la que ha pegado desde luego más fuerte, donde está el gran núcleo de fallecidos por la COVID-19, pues es significativamente y porcentualmente muy inferior frente a una Europa, desde luego muy envejecida, con muchísima gente superior a los 70 años, una pirámide de población diferente. Probablemente encontraremos también una serie de razones, desde luego, pero esto es desde luego una tendencia que en términos de población lo podemos ver en esta década. Y un segundo enemigo que tenemos, que es un enemigo común de la sostenibilidad, que es no ser capaces de convencer con argumentos que muchas veces no los traemos nosotros, que somos profesionales, economistas, abogados, pero sí que somos muy conscientes que nos tenemos que apoyar en la ciencia, sobre todo en los ámbitos vinculados al cambio climático y de salud. No somos los expertos, son otros expertos los que marcan, desde luego, los mensajes. Ahí vemos, desde luego, el artículo científico que se publicó en octubre de 2007, que ya marcaba como algo, desde luego, que era irreversible y que iba a pasar la llegada, desde luego, después de que pasara el SARS en 2003. Recordemos que, claro, en 2003-2004 los flujos comerciales con China eran, pues 2/3 a lo mejor inferiores a lo que es ahora. Entonces, el nivel de impacto fue muy, muy inferior, pero se avisaba ya de las llegadas de estas pandemias, que también sistemáticamente el Foro Económico Mundial ha ido trasladando, pero en una economía más preocupada por el cortoplacismo. Ojalá uno de los aprendizajes sea no ha tenido en cuenta, desde luego, ir trabajando en estos aspectos en los cuales necesitamos, desde luego, respuestas, porque son reales, son científicos y necesitamos, desde luego, un plan de acción muy claro, no muy diferente a lo que nos sucede, desde luego, con la perspectiva del cambio climático. Esto no es de hace 13 años, como el artículo anterior. Esto es de hace prácticamente más de un siglo. Y vemos que ahí ya se hablaba de los efectos que tendría, y durante siglos, pues las emisiones específicamente de CO2 en la atmósfera y el impacto que tendría el cambio climático. Algo que, desde luego, los científicos se han encargado de recordarnos continuamente. Hay empresas, desde luego, que están liderando el discurso, pero, desde luego, después de la crisis tendremos que profundizar, desde luego, todavía más en este mensaje, siendo además, desde luego, y ahí es una de las propuestas, que todas las líneas, desde luego, de reconstrucción post-crisis, de apuesta por inversiones, tendría mucho sentido que estuvieran alineadas con la descarbonización de la economía. En este sentido, me gustaría trasladar las 4 transformaciones que vamos a ver, entiendo, aceleradas o al menos influidas por la crisis que vamos a sufrir este año, tanto en términos de salud como económica, a nivel global. Una crisis que se diferencia de muchas otras porque es sistémica, afecta, desde luego, a todos los sistemas, países, no es diversificable como otras, con lo cual, desde luego, desde el primer momento que vimos que caían, por ejemplo, los mercados, ¿no? Y eso fue una señal, yo creo que importante, porque a mediados de enero la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia y los mercados todavía, las bolsas, los mercados no responden. Y eso es hasta final de febrero, cuando se traslada a Irán todo, ¿no? Se externaliza, digamos, la crisis desde México. Hay una primera respuesta. Obviamente, en el momento que hay el primer muerto en Estados Unidos, ya en marzo, los mercados caen más de un 34%, como nunca, desde luego, habían caído, anticipando, desde luego, toda la crisis que caía. Desde luego, la reacción de los mercados primero y luego por parte de
de los gobiernos para resolver la crisis de momento en el corto plazo, con estas políticas de confinamiento, este apoyo desde luego a salvar vidas, desde luego, ha sido la primera reacción, pero cuando pase esto vamos a seguir viendo estas 4 transformaciones que paso a explicar con un poquito más de detalle. Por un lado, va a seguir la agenda y desde nuestro punto de vista se va a acelerar desde luego toda la perspectiva vinculada al reto de la respuesta de las empresas y de los países a los aspectos de clima y biodiversidad, de nuestra relación, desde luego, con la naturaleza. Todo el sistema de alimentación, todo el sistema de ciudades basado en lo que se llama natural-based solutions, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. Desde luego, todos los sectores que cambiarán por la aceleración, desde luego, de la descarbonización, algo que iba a pasar. Está el Green Deal europeo y las leyes climáticas que se están avanzando en cada país, con lo cual, desde luego, esto es un ámbito que las empresas lo tienen en la agenda, desde luego las empresas líderes en sostenibilidad de una forma clarísima y va a seguir, desde luego, avanzando. Hay una segunda gran transformación, que detallaré a continuación, que ya veíamos venir, que era todo el ámbito del impacto de la salud y la sostenibilidad. No específicamente quizá con el ámbito del COVID, pero muy interesante, que ya había toda una reflexión por parte de inversores, reguladores, directivos de empresas, de pasar de esta perspectiva del ámbito de la salud, si me perdonan, basada en muchas cosas de las empresas cuando les preguntábamos, aparte de la perspectiva de riesgos laborales clásica de cumplimiento con la legislación, en una perspectiva que podríamos denominar de fruta y pilates. No nos preocupaba tanto, desde luego, y sobre todo en un momento de transformación tecnológica, retos que tenían nuestros equipos en términos de salud ambiental, el impacto en la salud, desde luego, por ejemplo, de nuestra movilidad o de la logística, ¿no? Todas las emisiones que se generan y ese impacto que tiene en la salud, el impacto en la salud de nuestros productos. Bueno, lo que podríamos denominar la huella saludable de una empresa, desde luego, no estaba tan clara y yo creo que esta transformación va a acelerar este proceso. La desigualdad, un ámbito, desde luego, donde se va a poner y se ha puesto ya la lente de forma muy clara, es uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Después, especialmente de la crisis financiera, desde luego el ámbito de desigualdad ha aumentado, y cuando hablamos de desigualdad hablamos no solo de género o en términos de diversidad, hablamos también de jóvenes al acceder al puesto de trabajo, personas mayores, o ahora lo vemos en la crisis, personas que no pueden acceder. Estamos confinados 3 semanas ya y hay niños y niñas que pueden seguir, tienen una tecnología porque sus padres tienen sus redes de acceso a Internet, sus ordenadores, sus tablets, y pueden, desde luego, seguir las clases de forma natural, pero hay otra gente que no se lo puede permitir. O hay gente que está teletrabajando porque se lo puede permitir, y hay gente que no puede por el puesto de trabajo, en posiciones, digamos, más débiles de la sociedad. Algunas de ellas vamos a encontrar que, y después de esta crisis, las empresas van a tener que, desde luego, marcar la diferencia de nuevo y reaccionar, desde luego, en cada país a evitar que la brecha de desigualdad crezca. Y por último, todo el aspecto de finanzas sostenibles y el papel de liderazgo, tanto el CEO como todo el Consejo de Administración. Estamos viendo, y esto es una tendencia que ya venía de los últimos años, cómo se iba trasladando flujos financieros, desde luego, a los ámbitos de sostenibilidad. Grandes planes de pensiones, gestoras, ¿no?, con fondos de inversión potentes, apostaban por empresas porque en términos de riesgos tenía sentido, desde luego, aquellos que identificaban los retos de sostenibilidad, y en términos de oportunidades, de generación de ingresos en los próximos años, de generación de nuevos productos, nuevos servicios, tenía también todo el sentido. Con lo cual, toda la tendencia vinculada también a emisión de bonos verdes, tanto en términos de generar, de acceder a un coste de capital inferior, como posicionamiento en mercados secundarios, como
el propio papel de gobernanza del CEO, que incluyera la gobernanza sostenible, el conocimiento, las competencias dentro de un consejo de administración de los ámbitos de sostenibilidad, es algo, desde luego, que va a ir a más y que creemos que se va a acelerar, además, después de esta crisis. Hablando brevemente, analizando con un poquito más de profundidad cada uno de estos aspectos. Empezando por el ámbito del cambio climático, biodiversidad, en general el impacto ambiental, es interesante ver que ya en los últimos años prácticamente tres cuartas partes, el 75% de los principales riesgos en términos de impacto, en términos de probabilidad que establecía el Foro Económico Mundial cuando empezaba cada año, tenían que ver con el medio ambiente. Si vemos este gráfico, podemos observar cómo han ido cambiando los colores. Vemos que no me interesa tanto exactamente qué significa cada cuadrito, pero vemos que los azules eran los riesgos económicos, los verdes los ambientales, los rojos los sociales, los morados los tecnológicos, y cómo la paleta de color se va cambiando hacia el verde en los últimos años, y especialmente los últimos 5 ha tenido muchísima presencia, porque está perfectamente identificado, desde luego, que el gran riesgo, y esto solo nos estamos preparando para él después de pasar por una pandemia de este tipo, viene por el impacto mucho mayor que puede tener en la economía y en las personas el reto de cambio climático, ya sea asociado a desastres naturales, a problemas de enfermedades, bueno, todos los retos que desde luego conocen, y eso es algo desde luego que en materia de gestión empresarial, identificación de riesgos, identificación de si una inversión en el futuro, por el sector en el que está, por el tipo de empresa, por cómo está respondiendo a ese riesgo, a esos riesgos específicos, va a tener cada vez, y tiene cada vez más peso, y con lo cual ninguna empresa que quiera sobrevivir los próximos años puede avanzar, desde luego, sin una comprensión clara de los ámbitos de riesgos que irán moviéndose, y uno, desde luego, el de salud, pues seguirá también creciendo, porque las empresas tendrán que ir comprendiendo su capacidad de resiliencia y esa capacidad de, ante fenómenos imprevistos como el que acabamos de suceder, poder, desde luego, generar una respuesta y generar, desde luego, oportunidades de crecimiento posteriormente. Está claro que el efecto al corto plazo de una pandemia de este tipo pues parece positivo en términos de disminución de la contaminación, si lo vemos solo desde este ángulo. Cuando vemos las fotos de hace unas semanas de los satélites de la Agencia Espacial Europea, y vemos, bueno, pues el impacto de la contaminación, sobre todo en las zonas donde ha habido confinamiento en estos días, ¿no? El norte de Italia, y lo vemos en España, en la zona de Cataluña, en Madrid, en la Costa del Sol, en la parte de abajo, cómo desde luego hemos ido reduciendo ese efecto de la contaminación. Una contaminación que, bueno, pues que en gran parte, obviamente, tiene que ver también con la emisión de gases de efecto invernadero y el procedimiento del calentamiento global, con las consecuencias que tienen. Vemos a la derecha la famosa gráfica ya conocida para todos de las rayas del cambio climático, ¿no? Cómo han pasado desde finales del siglo XIX hasta ahora, cómo hemos ido aumentando la temperatura desde las más frías a azules a las rojas sistemáticamente los últimos 5 años, los años de más calor. Desde luego, cuando trabajamos este ámbito desde Forética y lo hacemos en un grupo que se llama el Clúster de Cambio Climático, con más de 50 grandes empresas, está claro que las empresas tienen que tener e identificar las claves de transformación hacia una economía baja en carbono y tener una hoja de ruta muy clara, desde luego, y basada en la ciencia, para alinearse con ese compromiso de no superar el 1,5 grados, desde luego, de este siglo, y descarbonizarse, desde luego, antes del año 2050. En eso están, desde luego, las empresas, y las que consideremos sostenibles. No podrá entrar ninguna en los próximos años ya en un foro de sostenibilidad que, desde luego, no tenga ese compromiso claramente de avanzar hacia cero emisiones. Pero esto que en sí mismo es positivo, la reducción de la contaminación,
que veremos a ver el efecto rebote que hay posterior, no podemos dejarlo sin comprobar que hay otros problemas que están surgiendo en paralelo. Un problema que ya teníamos, obviamente, es el exceso de demanda de materiales, la incapacidad de avanzar de una forma rápida de una economía lineal a una economía circular, la generación de residuos, y esa generación de residuos está siendo desde luego un problema en esta crisis. Imagínense todos los residuos que se están generando, por ejemplo, en todos los hospitales en estos momentos. Imagínense todos los residuos que se están generando en multitud de hogares en Estados Unidos, aquí en Europa, en China, de gente que pide, desde luego, comida para traer a casa, u otro tipo de materiales, pero al estar en una situación de confinamiento, aunque, por ejemplo, en Europa tenemos buenos sistemas de reciclaje, todo eso ya no puede ser, gran parte de eso no puede ser reciclado, porque puede ser un material contaminado, con lo cual se está generando un problema de residuos también, ¿no? Que tendremos que tratar y, a posteriori, desde luego, trabajar de forma todavía mucho más decidida en todo este movimiento, desde luego, de la economía circular. Y también de una forma muy seria y muy rigurosa. Ninguna empresa en los próximos años se podrá presentar, igual que sin tener claro que tiene que ser cero emisiones, que tiene que ser cero residuos. Y tendrá que medirlo. Ahí está ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de acción de economía circular de Forética, pero podemos encontrar en diferentes lugares del mundo. Forética colabora también con Factor 10, que es el grupo del World Business Council for Sustainable Development, buscando esa línea de métricas, desde luego, para que cada empresa tenga compromisos claros, serios y avance en su cumplimiento. Bueno, simplemente como conclusión de esta primera aceleración de la transformación en términos de clima y diversidad, creemos desde luego que se va a producir. El gran reto es ver si somos capaces, por ejemplo, desde los países, o ahí desde luego intentaremos empujar para que toda la reconstrucción que tenga que haber de la economía surja la oportunidad, desde luego, de hacerla con una visión clara vinculada a la descarbonización y reducir el impacto ambiental, que creemos que puede generar, desde luego, muchísimas oportunidades de negocio, muchísimas oportunidades de empleo. En un momento, desde luego, que también vamos a tener un reto del empleo aquí en España y en los países afectados, desde luego, por esta pandemia. Segundo aspecto de la transformación, salud y sostenibilidad. Como os decía, un ámbito que ya muchos foros de sostenibilidad han detectado, muchas empresas, para trabajarlo de forma mucho más profunda. Nosotros el año pasado ya lanzamos el grupo de acción de salud y sostenibilidad en España, con 25 grandes empresas, trabajando también en todo este ámbito de lo que podríamos denominar el business case de la salud. Deberían tener, por ejemplo, los consejos de administración objetivos vinculados a la salud de sus equipos, al impacto en la salud en su cadena de proveedores o en los productos y servicios que producen. Bueno, pues una buena pregunta. Tendríamos que tener una comprensión de la salud mucho mayor. Cuando analizamos los datos, desde luego, del impacto de la salud en las personas que trabajan en empresas, y vemos que la salud mental es algo con un crecimiento exponencial. Vemos los datos, por ejemplo, en Europa, de la encuestas de trabajo que se han producido en los últimos años, que preguntan si creemos que estamos trabajando, por ejemplo, ¿usted cree que trabaja a más velocidad de la que debería? Pues probablemente todos consideramos que estamos trabajando en ese impacto del estrés unido ahora a la tecnología, con lo cual, desde luego, problemas de salud mental que están afectando, desde luego, en la cuenta de resultados de las empresas en términos de bajas, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Una comprensión, como os digo, este es un ejemplo de la salud de una manera mucho más integral y mucho más comprensible, fuera, como decía, de la anécdota de hacer iniciativas de fruta y pilates, trabajando, desde luego, desde arriba, marcando objetivos, hasta la gestión de las propias reuniones. Cuando hablamos de términos de estrés, pues a lo mejor están mal identificados los objetivos, o salen muy tarde las personas y no pueden conciliar, y eso estresa en sí mismo, ¿no?
porque bueno, pues alargamos las reuniones. Hay infinitos elementos para solucionarlo si desde luego lo percibimos de una forma estratégica. Con lo cual, desde luego, todo el peso del ODS 3, de salud y bienestar, va a seguir creciendo en los próximos años, uniendo a los elementos tradicionales de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, nuevas, desde luego, perspectivas y desde luego, el ámbito del COVID va a acelerarlo. Hemos visto, desde luego, y yo creo que es interesante, no tenemos datos todavía, pero la perspectiva que vemos con nuestras empresas, que aquellas empresas que ya estaban con programas de salud, desde luego, potentes, rápidamente identificaron el reto de salud que producía en sus plantillas una pandemia de este tipo y tenían los mecanismos puestos a disposición, la cultura de organización para responder de una forma más rápida y además para que desde casa rápidamente ponerse a trabajar, generar que no bajara la productividad en ciertos negocios, con lo cual toda una serie de ventajas, desde luego, que no son desdeñables y que tienen que ver no con legislación muchas veces, sino con cultura de la organización, con una cultura de gestión ética, de gestión responsable. En la parte de salud, simplemente como una iniciativa, quería dejaros también lo que estamos haciendo desde Forética, y ahí está una página web donde hay bueno, pues todo un conjunto de reflexiones sobre el impacto de la sostenibilidad de la COVID-19 y ejemplos de lo que estamos haciendo o lo que están haciendo, desde luego, empresas que son socios de Forética, que desde luego están transformando desde sus modelos productivos para producir respiradores o máscaras, poniendo a disposición sus sistemas logísticos para traer equipamiento desde diferentes lugares del mundo, poniendo sus productos y servicios a disposición. Si es el sector de la alimentación o la construcción de hospitales, infinidad de iniciativas, incluso poniendo voluntarios a algunos de sus trabajadores, psicólogos, etcétera, para que desde luego ayuden a este proceso. Un conjunto espectacular, desde luego, de iniciativas por diferentes sectores para que inspiren y sigan avanzando, porque va a seguir siendo necesario en los próximos años. Nosotros estamos trabajando como Forética muy de la mano también con las autoridades públicas, especialmente en este momento con la Comunidad de Madrid, que ha sido uno de los focos fundamentales, pero esperamos ampliarlo a varios para también canalizar, desde luego, ayudas y colaboraciones desde las empresas. Y dos elementos más, como decía, el ámbito de desigualdad, que tiene mucho que ver con el aspecto del futuro del trabajo, porque está creciendo, eso nos dicen los investigadores, en muchos países este ámbito de la desigualdad, y en el contexto, por ejemplo, europeo, sí que se puso en los últimos años mucho foco, por ejemplo, en la brecha, cerrar la brecha salarial de género. Por ejemplo, en Europa tenemos un 16% de brecha de salarios entre hombres y mujeres a favor de los hombres. En España es un poco menor, es en torno al 14%, con lo cual toda la preocupación por resolver una injusticia, que es que en las mismas posiciones hombres cobren más, desde luego, que las mujeres, algo intolerable. Desde luego, se está trabajando desde el ámbito de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, pero han incorporado al ámbito de la regulación. Por ejemplo, en España, desde el año pasado, todas las grandes empresas tienen que reportar su brecha salarial de género y generar, desde luego, mecanismos para reducirla, con lo cual ya hay compromisos fantásticos para avanzar en estos elementos de igualdad. Pero, desde luego, no solo es eso, porque estamos encontrando brechas entre las zonas urbanas y las zonas rurales, que está generando, desde luego, un impacto muy importante en muchos países, desigualdad en términos de diversidad generacional, de edad, donde bueno, pues, jóvenes que necesitan incorporarse a las nuevas formas de trabajar, y donde las empresas, desde luego, tienen que ayudar a través de programas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, apoyando, desde luego, la educación de los jóvenes, y también personas mayores que se quedan fuera de los conocimientos, a lo mejor de las competencias que deberían tener para poder tener un trabajo, porque no acceden a la tecnología y parece que, bueno, pues que caducan, desde luego, sus competencias. En términos anglosajones se llama todos los procedimientos de
upskilling y reskilling. Forética, por ejemplo, trabaja con un conjunto de empresas también en colaboración con CSR Europe, que es la organización europea de referencia en materia de responsabilidad social, en un proyecto que lidera también JP Morgan, para, desde luego, incidir en todo ese ámbito. Hay fantásticos proyectos a lo largo de todo el mundo, pero yo creo que es algo, desde luego, que si las empresas quieren trabajar de forma más tangible en el ámbito de la responsabilidad social, creo que está ahí. Traigo para ilustrarlo simplemente un dato del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos, donde vemos que, claro, en esta crisis de la COVID-19, los que hemos podido y tenemos recursos por el tipo de trabajo que tenemos, empresas, organizaciones en las que trabajamos, hemos podido seguir trabajando y manteniendo, desde luego, el sueldo. Pero esto no es lo general. Si vemos estos datos, que son de hace un par de años, pero probablemente sean similares a lo que pasa ahora y en diferentes contextos, vemos que la mayoría de la gente o es sensiblemente, desde luego, mucho más potente o mayor en número, la gente capaz de trabajar en su casa y que lo pueda hacer, por ejemplo, desde un punto de diversidad étnica, que son blancos, ¿no? Caucásicos, ¿no? Frente a personas negras, asiáticas o hispánicas, ¿no? Hispanos. Entonces, en el mercado de Estados Unidos tienes más oportunidades de avanzar, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta crisis de pandemia, de nuevo, la gente más desfavorecida va a tener un impacto mayor y eso es algo que tenemos que saber y, desde luego, fomentar que las empresas e instituciones ayuden para no aumentar esa brecha de desigualdad. La última tiene que ver con la gobernanza de la organización. Con esto voy a terminar. Y tiene que ver con todo el movimiento, tanto de cómo se están moviendo los flujos de capital en favor de la sostenibilidad, una oportunidad, desde luego, que tenemos que aprovechar, y el papel relevante que tiene que tener los consejos de administración en el trabajo que hacemos nosotros desde Forética, desde luego, en ese posicionamiento de conocimiento de los consejos de administración y de apoyo al liderazgo de los presidentes de compañías en este ámbito de la sostenibilidad. Por un lado, estamos viendo, y estos datos al final del año 2019, que hay una prima para las empresas que son mejores en sostenibilidad. ¿Esto cómo se mide? Para las personas que son ajenas al mundo más financiero, hay diversidad de analistas que, igual que miden, desde luego, el valor de una empresa desde diferentes puntos de vista, ahora lo miden con los ojos de la sostenibilidad y deciden quién es AAA, que es quién es el mejor en términos de sostenibilidad, y recomiendan a planes de pensiones, fondos de inversión que inviertan en estas empresas AAA porque consideran que tienen los mejores riesgos cubiertos y más oportunidades, frente a empresas que a lo mejor, pues en vez de AAA tienen A solo o B o C, y se estructura en esa terminología con letras, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo actúan las empresas AAA, desde luego estamos viendo que los inversores pues tienen apetito, desde luego, por invertir en empresas con este tipo de criterios y están pagando una prima por empresas porque entienden que, desde luego, van a tener un retorno mayor en los próximos años. Y no solo desde la perspectiva de inversión, como decía al principio también, desde la perspectiva de deuda, el acceso al capital, desde luego, con una perspectiva, y estamos viendo la emisión de bonos verdes, sociales, ligados a compromisos muy específicos que tienen que tener las empresas y que, desde luego, se están cubriendo esas emisiones de forma muy rápida. Y estamos viendo, además, que el valor, desde luego, de esa deuda desde luego, ha caído mucho menos en esta crisis, porque esos datos son de esta misma semana, que el valor de la deuda, desde luego, que no tiene componentes que llamamos ESG, sociales, ambientales y de buen gobierno. Viendo también los resultados de la evolución de los mercados financieros, aunque se ha caído totalmente el mercado y cayó hasta pues más de un 35%, algo que no habíamos visto desde luego nunca, pero hemos visto cómo las empresas que son con mejor calificación en sostenibilidad, estas AAA, han caído un 5% de media, un 4,8% realmente menos, ¿no? Con lo cual han tenido un impacto
menor, ha sido un valor más protegido que empresas que desde luego no tienen un foco tanto en sostenibilidad. 4,8 a nivel global, 2,5 en Estados Unidos, con lo cual yo creo que es muy interesante ver que desde luego esa apuesta a la sostenibilidad de inversores y ese posicionamiento de liderazgo de una empresa donde ahora tiene que ver la sostenibilidad, tiene un papel fundamental, está creciendo y va a crecer después de este proceso. Cada año, en enero, Larry Fink, el presidente de BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo, la que más inversión tiene, es el mayor inversor, por ejemplo, aquí en el IBEX, en la bolsa, desde luego, española, ya lanzó su carta, ya varios años consecutivos, trasladando ese mensaje a los consejos de administración. Desde luego, buscamos inversiones que tengan en la sostenibilidad el valor a largo plazo como un factor, desde luego, decisivo. Y es interesante también que ahora, hace unos días también se ha posicionado en esta salida de la crisis, cuando pase todo, vinculando también que será más relevante que nunca esa apuesta por empresas, desde luego, que trabajen a largo plazo, que sean resilientes, que sean capaces de reaccionar a todo, estén bien preparadas, tengan bien identificados los riesgos, y los riesgos ahora, como hemos visto al principio, tienen muchísimo que ver, si son fundamentales, ahí están los 5 primeros, con la sostenibilidad. Y para finalizar, un mensaje también para los líderes, para los CEOs y el Consejo de Administración. En un informe que hizo Forética, vimos desde luego cómo aquellas empresas que tenían comisiones dentro del Consejo de Administración vinculadas a sostenibilidad, es decir, podríamos decir, tienen consejos de administración competentes en sostenibilidad. Hemos visto en los últimos años que había empresas que reaccionaban tarde a ser competentes en su consejo de administración en términos como la internacionalización, como la tecnología o ahora como la sostenibilidad, pero las empresas, desde luego, que tienen comisiones de sostenibilidad están teniendo, desde luego, una performance superior, desde luego, a las que no lo tienen. Es simplemente un proxy, un elemento interesante, pero da a entender, desde luego, que una comprensión desde los órganos de gobierno de la organización del ámbito de la sostenibilidad en términos de riesgos, impactos y oportunidades es fundamental en este momento, y esto va a seguir creciendo. Y no puede quedar ahí en la parte del gobierno y en políticas específicas, sino que tiene que bajar a todos los sistemas de gestión de la organización, estableciendo los objetivos, los indicadores, siendo capaz de responder de forma transparente los compromisos que se están haciendo. Algunos conoceréis la herramienta SG21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, que Forética puso sobre la mesa hace ya 20 años, y que en este momento 150 empresas en España y varias en Latinoamérica están utilizando. Hay otros sistemas de gestión. Da igual la metodología. Lo importante es la identificación, desde luego, real y oportuna de todos estos retos, la asunción de responsabilidades internas, la alocación, ¿no?, de presupuestos, marcar objetivos y la capacidad de ser transparentes, desde luego, en los compromisos. Una comprensión, desde luego, de la sostenibilidad 360 grados, que es lo que venimos defendiendo, no solo porque sea lo que hay que hacer y sea lo ético y lo responsable, sino porque es lo que tiene en este momento sentido para las empresas. Así que con este mensaje creemos, ¿no?, que los italianos nos lo trasladaron y nosotros lo estamos intentando también aquí imponer. Todo va a salir bien. Espero que os cuidéis mucho. Estemos en casa unos días. Mucho ánimo, desde luego, a todos los que, bueno, pues perdemos o perderán seres queridos en estos días. Lo importante, desde luego, ahora es cuidarse, salir de esta situación, intentar seguir reforzados, y como profesionales de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, desde luego que sois todos, trabajar, y esa va a ser nuestra responsabilidad a partir de ahora, de forma más decidida, de forma más intensa que nunca, para responder a los retos que vienen. Así que muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Creo que lo que nos diga Felipe, unos minutos por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Germán. Ahorita vamos a recibir algunas preguntas a través del chat. Yo quisiera hacerte una pregunta. Claro que la respuesta
casi es pedirte un resumen de tu presentación, pero yo quisiera preguntarle a Germán. Germán, ¿qué vas a hacer tú el día 1 después de la pandemia? No Bueno, el personal, Germán, el profesional. sí, sí. Claro, es que después de 3 semanas de verdad Sí. encerrado en casa, ¿no? Vas a brincar en la calle. Así que nada, tenemos aquí una lista con mi mujer y mis hijas, yo tengo 3 hijas, para ver toda la lista de cosas que podemos hacer y todo lo que vamos a valorar, desde luego, el contacto con la gente, con los amigos, con la familia, con nuestros padres, que no los podemos estar viendo, ¿no? Y son mayores y algunos están solos, ¿no? Pero desde luego, yo creo que lo tenemos que tener todos muy claro. El día que salgamos de aquí, tenemos que, si alguien había perdido la ilusión o en el trabajo, en el ámbito de la sostenibilidad, tenemos que salir, desde luego, a marcar objetivos muy ambiciosos, a intentar convencer a todas las empresas que, más allá de marcar los objetivos ambiciosos, que sean objetivos de acción, y entender también que solo lo vamos a conseguir, pues como lo has dicho tú hoy, con alianzas. Ninguno tenemos la respuesta a todo. Vamos a tener que cambiar todo el sistema, como decía, financiero, alimentario, de movilidad, todo el sector. Está cambiando ya todos los sectores y por eso necesitamos, de luego, muchas visiones y muchos avances. Va a haber resistencias. Después de la crisis financiera llegó todo un impacto del populismo, desde luego, por lo menos aquí en Europa, fuerte. El Brexit es una de las consecuencias, y lo hemos tenido aquí también en Cataluña, con movimientos que pueden generar ruptura por lo que sea, ¿no? por desafección de unos con otros. Bueno, pues desde luego tenemos que intentar trabajar para que después de esto nos sirva, nos hemos tenido que separar, nos sirva para trabajar más decididos en ir unidos, ¿no? Por supuesto. Gonzalo Pizarro nos dice que gracias por tu presentación muy completa y va más o menos en la misma línea. Tendremos una gran tarea para seguir empujando para construir el nuevo perfil de la empresa responsable, ¿no? Sí, sí, desde luego, y lo que tenemos que también tener claro los profesionales de este ámbito es que también tenemos que echar el resto, porque como en cualquier profesión, todo cambia muy rápido. Entonces tenemos que estar compartiendo, aprendiendo, adaptándonos continuamente, sabiendo las metodologías que hay, y probablemente no es momento para que cada uno invente su nueva metodología de cómo medir una cosa u otra, sino ver a nivel, desde luego, una perspectiva más global, qué son los elementos que funcionan, cómo se pueden acelerar, desde luego, algunos procesos, y eso también forma parte de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Yo en primera persona, pues desde luego, seguir estudiando, trabajando, para poder dar a las empresas, a los gobiernos, a los diferentes equipos, las respuestas, desde luego, más completas que podamos dar. Así es, Germán. Pues muchas gracias, Germán, por tu participación. Permíteme entregarte de manera virtual este reconocimiento a nombre de todos, los que estamos escuchando en este momento tu presentación, pero también los que la seguirán escuchando y reviviendo todas las veces que quieran a través de las plataformas que tenemos a disposición de este congreso. Te agradezco muchísimo tu participación y recibe un abrazo muy afectuoso desde la sana distancia, pero con la personal cercanía. Un aplauso Pues, para ti, hermano. un abrazo fuerte, y sigo conectado estos días para seguir aprendiendo con vosotros en este congreso. Enhorabuena por la iniciativa y saludos a todos los que habéis seguido, y ojalá por las redes sociales sigamos conectados. Un abrazo. Un abrazo. Los invitamos a todos a cambiar de sala. Seguimos con la siguiente presentación. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Germán. Un abrazo.